¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Este mártir colombiano nació en 1903 en el seno de una familia de escasos recursos. Esta situación hacía que tuviera que cambiar constantemente de lugar de residencia, puesto que sus padres no tenían un empleo fijo. Eso hacía que tuviera que cambiarse mucho de colegio, y esa situación se vio agravada por un lado por la inteligencia y por el otro por el carácter de Jorge Eliezer, puesto que era becado en algunos colegios de gente rica, donde sufría matoneo por su origen humilde, por lo cual varias veces tuvo que cambiarse de colegio por esa situación, y de otras instituciones fue directamente expulsado por sublevarse contra la administración del mismo. Pero esta inestabilidad durante su juventud, en vez de afectarlo, lo fortaleció, puesto que en 1918, con apenas 15 años de edad, se convirtió en un importante líder estudiantil. Primero, como líder de las juventudes que apoyaban al poeta Guillermo Valencia para ganarle a los conservadores clásicos. Estamos en los tiempos de la hegemonía conservadora. Y por el otro, posterior a que Marco Fidel Suárez derrotara a Valencia, se convirtió en uno de los líderes principales de las oposiciones contra este presidente, quien, como sabemos, no terminaría su mandato, entre otras cosas por la presión popular que sería liderada por Jorge Eliezer. Una vez terminó este tiempo de movilización, Jorge Eliezer empezaría su educación estudiando Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, de la cual se graduaría en 1924. Una vez se graduó, accedió al cargo de diputado por Cundinamarca, pero no terminaría su periodo, puesto que decidió irse a estudiar un doctorado en Derecho en Roma. En 1927 accede a su título de doctor en Derecho con una tesis que fue dirigida por Enrico Ferri. Fue una tesis cum laude que fue bastante laureada, y una vez termina ese grado se devuelve a Colombia a reactivar su actividad política. Es así como en 1928 es elegido representante a la Cámara, y en ese cargo alcanzó gran notoriedad nacional cuando en 1929 fue el gran abanderado de las denuncias y la visibilización de la masacre de las bananeras. Gracias a esto y al desgaste natural que tenía la hegemonía conservadora, en 1930 los conservadores fueron derrotados después de casi medio siglo por parte de los liberales, que eran el partido de Gaitán. Sin embargo, en 1933, un Gaitán decepcionado del gobierno de Enrique Olaya Herrera decide renunciar al liberalismo y fundar su propio partido, al cual denominó UNIR. Sin embargo, este partido en 1935 fracasó estrepitosamente, por lo cual meses después Gaitán volvería a las filas liberales, y en 1936 sería designado como alcalde de Bogotá por el presidente de la época. Su alcaldía fue muy importante, puesto que se puso de meta revolucionar la ciudad. Por un lado, apoyó la prestación de servicios públicos por parte del municipio. Hasta esa época los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica estaban 100% prestados por privados. Por otro lado, buscó mejorar las medidas de higiene de la ciudad, estableciendo obligatoriedad de baños, estableciendo unas pesas y medidas, e intentó establecer un sistema de comedores escolares que permitieran a los estudiantes acceder a alimentación. Tuvo también unas medidas que generaron polémica, buscando occidentalizar o modernizar el país, como prohibir el uso de ruanas y alpargatas y el establecer unos uniformes de corte europeo para los funcionarios públicos. Pero una de sus medidas más importantes estuvo encaminada a la cultura, donde buscó que se formaran distintas asociaciones que favorecieran la prestación de servicios culturales en los barrios, y creó la primera feria del libro de la ciudad. Sin embargo, a los pocos meses de estar en el cargo, establecería una medida que generó bastante escozor en la sociedad, y era la obligación de los taxis de tener taxímetro y de utilizar un uniforme especial. Esta situación molestó mucho a este gremio, que era muy poderoso, hoy en día también lo es, y este gremio estableció un paro que fue tan importante que el presidente se vio en la obligación de retirarlo del cargo, y es así como su alcaldía duró menos de un año, pero tuvo un gran impacto en la ciudad. Finalizado su breve periodo en la alcaldía, es nombrado rector de la Universidad Libre, cargo que ostentaría hasta 1939. En 1940 fue nombrado ministro de Educación, cargo desde el cual impulsó los comederos educativos que había ideado desde su alcaldía, y una ambiciosa reforma educativa, misma que fue negada por el Congreso, lo que lo llevó a renunciar a su cargo. En 1943
Repetiría como ministro, pero en esta ocasión como ministro del Trabajo, y nuevamente impulsó una ambiciosa reforma laboral que fue negada por el Congreso y que nuevamente lo llevó a renunciar, en este caso menos de un año después de haber sido nombrado. Estas situaciones lo que hicieron fue impulsar su popularidad, puesto que la gente empezó a asociarlo como el caudillo del pueblo que se estaba enfrentando una rancia oligarquía política que no quería favorecer a las personas con las reformas que le estaba impulsando. Acabalgado con esta popularidad que había adquirido, en 1946 se candidatizó a la presidencia como liberal disidente, pero en este caso los liberales, divididos entre oficialistas y gaitanistas, fueron derrotados por los conservadores en cabeza del delfín Mariano Ospina Pérez, y durante ese periodo de tiempo lo que tuvimos fue un Gaitán que se empezó a afianzar como el líder del Partido Liberal hasta llegar a ser jefe único de ese partido y perfilarse como el candidato que iba a ganar necesariamente las elecciones de 1950. Lastimosamente, en esa época la violencia era muy importante en la política colombiana, por lo cual empezaron a ser asesinados sistemáticamente los líderes liberales en las regiones que tenían afiliación gaitanista. Es así como desde inicios de 1948 Gaitán se convertía en un abanderado de las denuncias contra la persecución que estaban sufriendo sus copartidarios, entre las cuales destaca la denominada Marcha del Silencio, donde miles de personas en la capital le exigieron al presidente Ospina Pérez que tomara medidas para proteger a los gaitanistas. Lastimosamente ocurrió todo lo contrario, y un 9 de abril de 1948, mientras se celebraba la Conferencia Panamericana en Bogotá, un Gaitán que se encontraba en el centro esperando para reunirse con un colega es asesinado a tiros de revólver por parte de Juan Roa, quien posteriormente sería linchado por una turba que enardecida empezaría una movilización que conoceríamos como el Bogotazo, y a partir de ese hecho Colombia nunca volvería a ser la misma.